Bienvenidos al Laboratorio de Química General de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es Carolina Abril Carrascal, docente de la asignatura Química y Laboratorio correspondiente al programa de Ingeniería Mecánica. En la práctica que vamos a ejecutar el día de hoy, vamos a reconocer los grupos funcionales de la química inorgánica pertenecientes a óxidos, ácidos y básicos, hidróxidos, ácidos, oxácidos e hidrácidos y la formación de sales metálicas, es decir, de sales inorgánicas. Para esa práctica vamos a tomar el magnesio como óxido básico y el azufre como no metal para formar el óxido ácido. Y a partir de esos dos compuestos vamos a generar la sal. Tenemos inicialmente una lámina de magnesio metálico, la cual vamos a llevar a combustión en la llama del mechero. Entonces, encendemos el mechero. Y con ayuda de la pinza metálica vamos a tomar la lámina de uno de sus extremos para garantizar que la mayor cantidad de sustancia de magnesio sea la que haga combustión. Vamos a tener disponible el beaker o vaso de precipitado para que apenas haga combustión en la lámina de magnesio depositemos las cenizas en el beaker, que es el óxido que estamos generando. La manera de identificar la formación del óxido es la generación de una llama blanca la cual genera una ceniza que será la que vamos a depositar en el recipiente. En este momento tenemos un poco de lámina metálica, pero tenemos la ceniza que es la que nos está garantizando que ahí va a haber un óxido básico. Ahora formaremos el óxido ácido con el no metal azufre, que lo tenemos en forma de polvo. Tomaremos la cuchara de combustión, la cual llenaremos a tope para llevarla al mechero y tomar el gas producto de esa combustión, que será el óxido ácido que estamos formando. Debemos procurar mantener alejada la mano de la fuente de calor y por eso la cuchara tiene esta forma alargada que permite esa separación entre el individuo que está ejecutando la práctica y el calentamiento. Tendremos que identificar cuando se comience a formar un humo blanco y con ayuda del Erlenmeyer lo vamos a recuperar.
Tapamos para poder conservar la mayor cantidad de gas posible en el Erlenmeyer. Aquí ya se formó el óxido ácido que estábamos buscando. Por el momento podemos apagar el mechero, para posteriormente lo volveremos a utilizar, pero en este momento no necesitamos una fuente de calor. Procuraremos llevar esta cuchara de combustión a un lugar aireado para que se termine de consumir y no quede encerrado en el laboratorio. Tendremos que esperar a que la mayoría de este gas se condense para que quede en forma líquida y podamos formar la reacción con el agua para generar el ácido. Mientras eso ocurre, tomamos la ceniza del hidróxido la ceniza del óxido básico que ya formamos y adicionándole agua formaremos el hidróxido. Para ello no necesitamos una cantidad específica de agua, solamente tomaremos un frasquito lavador que contenga agua destilada y lo rociaremos dentro del vaso de precipitados. Con esa pequeña cantidad es suficiente. Agitamos para que la ceniza del óxido que formamos reaccione con el agua que acabamos de adicionar y quedará un líquido turbio que, en resumidas cuentas, es el hidróxido que estamos formando. Entonces aquí ya tendríamos un hidróxido de magnesio, que es la primera parte de la reacción para formar la sal. Podemos ver el Erlenmeyer que está un poco menos turbio, es decir, que la energía cinética de las moléculas del óxido que está contenido acá ha disminuido significativamente. O sea, la energía se ha liberado en forma de calor y las moléculas ya van a tener una interacción molecular mucho mayor, porque al disminuir esa energía cinética las moléculas van a irse agrupando un poco más. Con ayuda del papel indicador de pH verificaremos el carácter básico de esta solución. Tomaremos un papel el cual tiene unos compuestos que reaccionan con la sustancia a la cual yo voy a trabajar y compararé esos colores resultantes con la tabla que me proporciona el contenedor del indicador de pH. Solamente con tocar la sustancia ya quedará impregnada y hará la reacción que estamos buscando. El papel indicador de pH ha cambiado de color y vamos a verificar en la escala que contenemos en el contenedor cuál sería el valor de pH aproximado según este indicador. Tenemos un color verdoso, más o menos tirando a azulado, que podría ser el valor 8. Comparando los colores, los 4 colores que tenemos en el indicador. Eso quiere decir que para valores superiores a 7 tenemos un pH básico y para valores inferiores a 7 tendríamos un pH ácido. 7 sería un valor neutro. Esto nos indica que el compuesto que acabamos de formar es ligeramente básico. Ya aquí tenemos un Erlenmeyer un poco menos turbio, menos vaporoso, y podríamos agregar el agua para formar el ácido que estamos buscando. Entonces vamos a destaparlo
y adicionarle un contenido de agua similar al que le agregamos al hidróxido. Tratamos de impregnarlo en todas las paredes para que reaccione con todo el contenido que haya. Lo tapamos nuevamente y agitamos. Aquí está ocurriendo una reacción de combinación donde el óxido de azufre está reaccionando con agua para formar un ácido de azufre. Tomamos otro papel indicador de pH y verificamos la acidez de la sustancia. Este es un indicador de pH sin reaccionar y este es un indicador de pH que acabamos de impregnar con la sustancia. Vemos que hay un cambio de color significativo y vamos a compararlo con la escala de pH. Podemos observar que tenemos un color bastante fucsia, magenta, lo que nos indica que tenemos un pH bastante ácido. Entre el pH sea de un número menor, podemos decir que tiene un carácter ácido bastante fuerte. En este caso estaría en valores entre 1 y 2, lo que nos afirma o confirma que tenemos un pH ácido que podemos utilizar para la elaboración de la sal. Entonces, teniendo nuestros dos compuestos, vamos a hacer la reacción final, que es la reacción de neutralización, la cual nos va a ayudar a formar la sal. Esta reacción de neutralización es de doble sustitución, donde el metal va a desplazar el hidrógeno que está contenido en el ácido y ese hidrógeno va a ir a formar parte de una molécula de agua. Con ayuda de la pipeta y de la pistola de succión vamos a extraer cada una de las sustancias en un tubo de ensayo diferente para cada una. Este sería el hidróxido. Hacemos un pequeño lavado para eliminar el hidróxido. Y tomaremos el ácido. Ahora
tomamos la fenolftaleína, que nos va a ayudar a identificar el carácter básico de la sustancia. Vamos a adicionar la fenolftaleína a nuestro hidróxido para que adquiera una coloración magenta. Esto nos ayuda a verificar que cada vez que le estemos adicionando un poquito de ácido va a irse disminuyendo ese carácter básico que tiene, es decir, se va a ir neutralizando. El propósito es que la reacción quede totalmente neutra, es decir, que el color magenta desaparezca completamente. En el momento en que ocurra ese efecto, detendremos la adición de ácido y ya habremos formado la sal contenida en agua. Basta con adicionar 1 o 2 gotas de fenolftaleína para que esta reacción ocurra. Comenzaremos a adicionar el ácido para disminuir esta coloración magenta y lograr que se neutralice toda la reacción. Tomaremos un poco de ácido . Comenzaremos a adicionar y agitar. En este caso, dado que el ácido era bastante fuerte, como nos dimos cuenta, tenía un pH entre 1 y 2, la reacción de neutralización ocurrió con muy poca cantidad de ácido. Eso quiere decir que ya en esta solución contenemos una sal y un subproducto de esa reacción, que es agua. ¿Cómo podemos obtener la sal de esta solución? Vamos a encender el mechero, evaporaremos el agua y obtendremos la sal, que será el sólido blanco que va a quedar contenido en el tubo de ensayo. Tomaremos unas pinzas de tubo de ensayo y las ubicaremos en la boca, en la parte superior del tubo de ensayo. Evitemos tomarla de este punto porque el propósito de la pinza es que no haya calentamiento transferido a la mano. Si estamos muy cerca de la fuente de calor, pues no cumpliremos ese propósito. Por seguridad, tomaremos el tubo de ensayo de la boca y esa boca del tubo de ensayo va a estar dirigida a un lugar donde no haya ninguna persona ni esté un equipo o cualquier otro reactivo. Comenzaremos a flamear el tubo de ensayo. En ningún momento ubicaremos el tubo en la llama y lo dejaremos ahí. Siempre haremos un movimiento cíclico que nos va a garantizar un calentamiento, pero no va a ser un calentamiento súbito, porque si eso ocurriera, va a ebullir de manera muy rápida el agua, lo que va a generar salpicaduras . El calentamiento del agua va a generar salpicaduras porque como es una cantidad muy pequeña de agua y esta llama está entre 200-300 grados centígrados, va a generar una reacción muy violenta. Entonces evitaremos calentarla de una sola vez. Haremos un flameado, como en este caso. Vamos viendo que el agua tiende a evaporarse .
y haremos el mismo procedimiento hasta que ya el agua se haya evaporado completamente. Hacemos este proceso de cristalización porque como la sal, o sea, las sales iónicas son solubles en agua, no podríamos filtrarla porque se perdería gran cantidad de sólido. Entonces en este caso la separación más conveniente es hacer una cristalización que consiste en la evaporación del agua y que los cristales de la sal permanezcan en el tubo. Como ya evaporamos todo el agua, podemos observar que en las paredes del tubo de ensayo queda impregnado un polvo blanco. Este hace referencia a la sal que acabamos de formar con el hidróxido de magnesio y el ácido sulfuroso. Como conclusiones de la práctica, podemos ver que a partir de un elemento metálico podemos formar un hidróxido y que a partir de un elemento no metálico podemos formar un ácido, que la reacción entre ellos nos proporciona una sal que puede ser de carácter ácido, básico o neutro. En este caso obtuvimos una sal neutra, acompañada de un subproducto que es el agua. Lo eliminamos por medio de la cristalización y obtuvimos un sólido blanco que se refiere a la sal. Para saber el contenido de la sal, pudiéramos pesar el contenido del tubo de ensayo completo, tubo más la sal, en una balanza analítica de alta precisión, donde tuviésemos milésimas que nos dieran garantía de qué cantidad exacta en gramos tendríamos de todo el conjunto. Luego pesaríamos el tubo de ensayo sin el sólido, restaríamos esas dos cantidades y obtendríamos la cantidad precisa de sal obtenida en esta cadena de reacciones.